Comunicado de la Conferencia Episcopal de Colombia, Bogotá, 2 de marzo de 2015. La misión del programa Séptimo Día, transmitida el domingo 1 de marzo por el canal Caracol, presentó a la opinión pública algunos casos de sacerdotes que han sido infieles al don y al compromiso del celibato. Al respecto, la Conferencia Episcopal de Colombia quiere aclarar lo siguiente. Primero, la Iglesia Católica en Colombia lamenta esos casos aislados y poco frecuentes de infidelidad a Cristo que han provocado escándalo en la opinión pública y profundo dolor en la comunidad eclesial. Invitamos a nuestros fieles a orar por sus sacerdotes para que vivan fiel y coherentemente los compromisos que han adquirido por su ministerio sacerdotal. Segundo, advertimos, sin embargo, que los casos presentados en el programa Séptimo Día no pueden servir para emitir un juicio sobre la conducta de nuestros ministros. La inmensa mayoría de los sacerdotes ejercen su labor pastoral con generosa entrega a la vocación recibida de Dios. Para ser fieles a la verdad, el programa Séptimo Día debería visibilizar también las labores que la mayoría de los sacerdotes cumplen en beneficio espiritual y material de sus comunidades, especialmente de las más pobres y desfavorecidas, así como su santidad de vida. Tercero, la Iglesia denuncia la falta de rigor, objetividad y equilibrio que caracterizó el modo en el que fueron abordadas diversas temáticas durante la transmisión. Las entrevistas concedidas por Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, y por otros obispos, fueron editadas y reducidas a breves intervenciones, lo que impidió a la opinión pública conocer las acciones que tanto la Santa Sede como la Iglesia Católica en Colombia han tomado para prevenir y sancionar las conductas contrarias al recto ejercicio del ministerio sacerdotal. Cuarto, la Santa Sede y la Iglesia Católica en Colombia han asumido el compromiso de promover en los ministros ordenados una vivencia más profunda y coherente de su vocación. En primer lugar, se han ejercido mayores controles en el discernimiento vocacional y en la formación de los candidatos al sacerdocio para asegurarse de que quienes sean promovidos al ministerio posean una sólida madurez humana, afectiva y espiritual, y se ha fortalecido la formación y el acompañamiento permanentes de nuestros sacerdotes, especialmente en lo que se refiere a la vivencia del sagrado don del celibato. Cuando se han presentado casos de infidelidad personal a los diversos compromisos asumidos en la ordenación, siguiendo las directrices de la Santa Sede, se han tomado las medidas disciplinarias oportunas, llegando incluso a establecer la dimisión del estado clerical de los sacerdotes implicados en conductas contrarias al ejercicio fiel del ministerio ordenado. En lo que se refiere al pecado y crimen del abuso sexual de menores, la Iglesia en Colombia ha desarrollado e implantado en la totalidad de sus circunscripciones eclesiásticas una sólida política de protección de menores, que incluye el establecimiento de medidas de prevención y de investigación y sanción de esos delitos, el acompañamiento a las víctimas, así como un compromiso eficaz de colaboración con las autoridades civiles. La Iglesia en Colombia es plenamente consciente de que no hay lugar en el sacerdocio para aquellos que puedan representar un riesgo para la seguridad de los menores. En ese campo, siguiendo las indicaciones de la Santa Sede, en nuestra Iglesia rige una política de tolerancia cero. Quinto, el desconocimiento de las acciones que como Iglesia hemos y estamos realizando para purificar la vida y el ministerio de nuestros sacerdotes nos lleva a interpretar la misión de dicho programa como tendencioso, de hostil ataque a nuestra institucionalidad. Hacemos de manera especial un llamado a Caracol y a quienes, por una u otra razón, no simpatizan con la Iglesia Católica, para que no pierdan la objetividad que debe caracterizarlos, respetando la verdad completa como principio de una sana información y convivencia. A los creyentes y fieles católicos los invitamos a no desanimarse ante los ataques que pretenden socavar la credibilidad de nuestra Iglesia Católica. Como jerarquía les aseguramos que seguiremos trabajando para que cada día resplandezca más y mejor la santidad de sus pastores. José Daniel Fallas Robles, Obispo Auxiliar de Cali, Secretario General de la Conferencia Episcopal de Colombia. Hola, hoy tenemos una misión especial. Vamos a tocar diferentes temas sobre el programa que sacó Caracol, Séptimo Día, el domingo, en donde lastimosamente han tocado bastantes temas de nuestra amada Iglesia Católica. Hoy tenemos como invitado especial al Padre Pedro Mercado, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal, capellán del Senado de la República, párroco de Santo Domingo Sabio y también nuestro director espiritual en Jóvenes del Cenáculo. Bienvenido, Padre. Popolita, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los cristovidentes. Finalmente logramos tener al Padre Mercado acá en nuestro programa, quien está siempre muy ocupado atendiendo todas estas labores tan maravillosas que haces. Bueno, Padre, anoche yo creo que nuestro corazón fue herido con ese programa que vimos
en Séptimo Día de Caracol. ¿Qué tienes para contarnos al respecto? Pues incuestionablemente que la Iglesia lamenta profundamente, además, los casos de infidelidad al Señor que Caracol transmitió en su programa Séptimo Día. Nos duele como católicos, nos duele como creyentes ver estas actitudes de los ministros de Dios que deberían ser los primeros testigos creíbles del Evangelio de Jesucristo, hablar de esa manera. Yo quiero partir, sin embargo, de una premisa. Lo que nosotros vimos fue el comportamiento de algunos pocos sacerdotes, además la mayoría de ellos en países extranjeros. Pero nosotros tenemos que saber que la inmensa mayoría de los sacerdotes católicos vive con total y plena fidelidad su entrega a Cristo, su generosa entrega de servicio al pueblo de Dios, también en la vivencia fiel del celibato. Es decir, no podemos juzgar a todos o a la mayoría por el comportamiento de unos pocos. Yo creo que ese es un mensaje que tiene que quedarnos a todos los católicos muy claro. Aquí tengo en mis manos el comunicado de prensa que se escribe de la Conferencia Episcopal. Háblanos un poco de este comunicado. ¿Cuáles son los puntos que toca? Pues mira, yo creo que podemos ir tratando ahora algunos puntos, porque creo que el comunicado de la Conferencia Episcopal lo que hace es centrar algunos de los elementos que Séptimo Día quiso presentar ayer con la intención, creo yo, de confundir a los televidentes. Es decir, con la intención de generalizar juicios o conductas que atañen a una pequeña minoría de clérigos, pero que no pueden ser considerados como criterio de juicio para la totalidad del clero, que, reitero, vive con gran fidelidad su compromiso de entrega al Señor. ¿Qué pasa con las personas que vieron anoche este programa, que quedan inmensamente confundidas, heridas, que de pronto son personas que pertenecen a la Iglesia Católica, pero que están un poco alejadas de la Iglesia? O sea, ¿cuál es el efecto que esto tiene en estas personas? Precisamente por eso nos duele tanto la falta de equilibrio y la falta de rigor periodístico con el que Séptimo Día trató distintos temas. La Iglesia nunca ha intentado encubrir la realidad del pecado en su seno. Nosotros nos reconocemos hijos pecadores de Dios, nos reconocemos también como pecadores que buscan afanosamente la salvación en la Iglesia. En la Iglesia hay personas que no viven fielmente su compromiso ministerial. Esa es una realidad que aparece atestiguada incluso en el propio Evangelio. Uno de los apóstoles del Señor lo traicionó. Allí está el ejemplo de Judas. Nosotros entonces no intentamos encubrir eso, pero sí creemos que es necesario presentar la verdad con rigor y equilibrio. Así como hay unos pocos, poquísimos, que fallan a su compromiso del celibato, también hay una inmensa mayoría de sacerdotes que son fieles a Dios, que son entregados en el servicio en sus parroquias al pueblo de Dios. Séptimo Día no dice nada de esos sacerdotes. Se atreve a aseverar que la mayoría de los sacerdotes siguen un comportamiento como el que vimos en esos casos tan tristes. Y además, aunque sean pocos los casos de infidelidad que se presentan, la Iglesia asume realmente, ha asumido realmente con gran sentido de responsabilidad la labor de prevenir esos casos. ¿Cómo se ha hecho? El comunicado de la Conferencia Episcopal menciona diversas acciones que la Iglesia Católica, particularmente en Colombia, ha tomado para prevenir que hechos como los que nosotros vimos el domingo puedan realmente repetirse. Lo primero, un mayor discernimiento vocacional. Los seminaristas que son promovidos hoy al ministerio sacerdotal tienen realmente que reunir las condiciones de madurez humana, afectiva y espiritual suficientes para dar garantías de un verdadero equilibrio, de que serán pastores según el corazón de Cristo y no mercenarios o lobos, como hemos tenido ocasión
de ver en el pasado. Yo creo que hay que fortalecer la formación y el acompañamiento también de los sacerdotes. La Conferencia Episcopal, a través del Departamento de Ministerios Ordenados, lo ha hecho de tal manera que los sacerdotes hoy en Colombia tienen un mayor contacto entre sí y una posibilidad de un acompañamiento espiritual permanente que los anima a vivir también la virtud y el don del celibato. Y por último, es necesario afirmar que la Iglesia ha sido clara y contundente cuando se han presentado casos de infidelidad, especialmente cuando no se han cumplido los votos de celibato. Los obispos en Colombia han tomado decisiones serias, incluso a veces apartando al sacerdote del ministerio, del ejercicio del ministerio sacerdotal. Entonces no ha habido, como parece sugerir el programa, complicidad o inactividad o encubrimiento por parte de la Iglesia. La política de la Iglesia en esta materia, particularmente en lo que se refiere al abuso sexual de menores, al comportamiento recto que un sacerdote tiene que tener en su vida ministerial, es de tolerancia cero. Tú que tienes tanta cercanía con la Santa Sede, ¿quiénes son estos personajes que entrevistaron ayer en el programa? Estos italianos que salen diciendo que son expertos en el Vaticano, que han escrito biografías, porque definitivamente no es justo mostrar solamente la cara de una moneda. Cuando estamos hablando sobre una moneda, sobre un caso específico, en este caso de la Iglesia Católica, sería también equilibrado y justo mostrar las dos caras de la moneda y haber entrevistado también personas que dieran opiniones constructivas sobre nuestra Iglesia. Sí, efectivamente, el programa se manifestó desde un inicio completamente sesgado para intentar, digamos, llevar todo el discurso hacia una tesis, y es que la mayoría o la totalidad de los curas se comportan de esa manera, y segundo, que la Iglesia es inactiva o incluso encubre esos casos. Cómplice. Y son, exactamente. Y pues realmente eso no es cierto. Ya les he dicho, la Iglesia ha asumido con responsabilidad la labor de purificar realmente la vida del clero, y cuando han tenido que tomar decisiones, las ha tomado. Parece muy importante señalar que los testimonios que allí aparecen pues son de sacerdotes que han sido precisamente expulsados del ejercicio del ministerio por comportamientos contra el sexto mandamiento. Y por tanto son sacerdotes que posiblemente o muy probablemente guardan algún tipo de resentimiento hacia la jerarquía de la Iglesia o hacia la Iglesia misma por la situación en la que en ese momento se encuentran. Los testimonios de estas personas, lejos de probar que existe complicidad de la Iglesia, lo que demuestran es que la Iglesia ha actuado con claridad y rotundamente, apartando del ministerio sacerdotal a quienes no siguen el camino indicado por el Señor en el cumplimiento fiel del ministerio ordenado al servicio de los fieles del pueblo de Dios. Aparecían también algunos periodistas conocidos por su militancia en la lobby LGTBI, es decir, en la lobby homosexual, muchas veces porque ellos mismos son o practican la homosexualidad o porque tienen, digamos, afinidad ideológica o política con personas vinculadas a esa lobby. Es decir, la mayoría de los testigos, la totalidad de los testigos, a excepción de algunos obispos que hablaron durante el programa, hacían parte de alguna manera de los enemigos de la Iglesia y no de quienes podían pronunciarse de alguna manera con equilibrio sobre estos temas. Los obispos fueron abordados, fueron entrevistados, pero claramente se vio que sus testimonios y la entrevista fue editada, que no dejaban al obispo expresar en su totalidad lo que debía y lo que quería expresar,
para definir bien la situación y lo que está pasando al respecto. ¿Existe, padre, alguna comisión de televisión que regule estos atropellos en donde somos entrevistadas muchas veces las personas, como en este caso tú, y sobre todo en estos monopolios grandes de nuestros canales de televisión, en donde se entrevistan personas y después estas entrevistas son editadas y manipuladas? ¿Existe alguna comisión de televisión que regule estos casos o sí, las personas pueden hacer lo que quieran? Está en primer lugar la Comisión Nacional de Televisión y también está el defensor del televidente del canal Caracol. Yo les pediría a los editores del programa que presentaran en este momento la dirección donde los católicos podemos escribir también para quejarnos por este nuevo ataque a la Iglesia Católica. Hay una cosa muy importante: la mayoría de las entrevistas que se hicieron a los obispos primero fueron obtenidas con cierto engaño. Hablo sobre todo de la entrevista que se le hizo al presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, porque Séptimo Día dijo que lo iba a entrevistar sobre el sínodo de la familia, y en cambio cuando los periodistas de Séptimo Día ya estaban allí, yo estaba con el presidente de la Conferencia Episcopal en ese momento, pues le dieron a conocer que el tema era otro, y el presidente pues muy justamente pues decidió concederles la entrevista. Creo que situaciones similares se vivieron también en otras circunscripciones donde Séptimo Día quiso entrevistar o hablar con los obispos. En segundo lugar, las entrevistas, las declaraciones de los obispos fueron editadas. Monseñor Luis Augusto Castro, el presidente de la Conferencia Episcopal, habló con mucha claridad y sensatez por más de 45 minutos con los periodistas de Séptimo Día, y yo creo que su intervención se redujo a 2 episodios en el programa, además muy breve. Se veía cómo se cortaban intencionalmente sus respuestas para intentar dar razón a la tesis defendida por el programa. Cuando él, en cambio, durante 45 minutos, lo que hizo fue enunciar las acciones una a una que la Iglesia Católica en Colombia y que la Santa Sede habían desarrollado precisamente para evitar, para prevenir, para sancionar, para investigar casos como los que Séptimo Día presentó el pasado domingo. Es realmente triste ver cómo nuestros medios de comunicación tienen los ojos puestos en el mal, en el amarillismo, en lo que realmente busca subir el rating, pero que lastima el corazón de los seres humanos, en donde solamente estamos promoviendo el mal y las cosas que nos apartan de Dios. ¿Cuál sería el mensaje entonces para estos medios de comunicación, para estas personas que siempre están permanentemente promoviendo el mal en nuestra sociedad? Yo creo que el mensaje es muy claro. Nosotros pedimos respeto. Nosotros no pretendemos encubrir la realidad del pecado que en la Iglesia existe, la realidad del pecado que se evidencia en el comportamiento y en la falta de fidelidad de algunos poquísimos ministros de la Iglesia de Dios. Pero hay que mostrar también la otra parte. Hay que mostrar también los sacerdotes fieles, los sacerdotes que se entregan generosamente en sus parroquias, a la labor de la confesión, a la celebración de los sacramentos, a ayudar espiritual, pero también materialmente a sus comunidades, especialmente a las comunidades más pobres. Nosotros le pedimos a los medios de comunicación equilibrio al presentar la realidad del ministerio ordenado. Muestren las pocas cosas malas que hay, pero muestren también lo mucho de bueno que se hace. Y a los fieles yo quiero hacerles una invitación a no dejarse engañar y a darse cuenta que detrás de estos programas, de estas emisiones, hay unas intenciones claras. No es coincidencia que este programa emitido por Séptimo Día haya coincidido con el debate que se ha llevado a cabo en este país sobre la adopción de menores por parejas homosexuales, tema sobre el cual la Iglesia ha manifestado clarísimamente su posición negativa. Se está intentando hacer presión para acallar la Iglesia, para minar su credibilidad ante la opinión pública. Los fieles tienen que saberlo y por eso tenemos que salir en defensa de nuestros ministros,
en defensa de la Iglesia, teniendo un criterio de juicio muy claro. No todo lo que los medios de comunicación dicen es cierto, no todo lo que los medios de comunicación dicen es verdad. Hay mensajes que se transmiten con la intención de atacar, con la intención de herir. A mi juicio, la emisión de Séptimo Día del domingo, que volverá nuevamente a tratar el tema el domingo próximo, son un ejemplo de esta hostilidad y de este ataque a los principios éticos y morales que la Iglesia propone a la sociedad. Definitivamente vemos y somos testigos de cómo a lo largo de la historia ha habido miles de santos, de laicos comprometidos, de misioneros que han hecho tanto bien por nuestro país y también a nivel mundial. ¿Será posible que programas de televisión como estos puedan también mostrar la otra cara de la moneda, mostrando todo el bien que nuestra Iglesia ha hecho, cuántos santos han existido y cuánto bien se ha hecho a la humanidad desde nuestra Iglesia? Y cuánto bien se sigue todavía haciendo, no solamente desde el ministerio sacerdotal, sino también los cientos de laicos que como tú trabajan para ayudar a los jóvenes, para ayudar a los niños, para ayudar a los ancianos a descubrir un sentido en la vida, a sanar heridas. Es mucho el bien que la Iglesia hace. Nosotros no podemos sentirnos entonces apabullados, no podemos quedarnos callados, pero tampoco puede haber en nuestro corazón resentimiento por estas acciones. Nosotros, siguiendo el ejemplo del Señor, tenemos que perdonar y vencer el mal, como dice el apóstol Pablo, con la fuerza del bien, con la fuerza de nuestro testimonio, con la fuerza de nuestra oración, con la fuerza también de nuestra presencia en los distintos ambientes de nuestra sociedad. ¿Cuál es la postura que debemos tener los católicos, especialmente los jóvenes, las familias, las personas que estamos más en contacto con el mundo? ¿Cuál es la postura que debemos tener para poder defender a nuestra Iglesia? Pues yo creo que debe ser indudablemente una postura más activa. Tú hacías referencia ahora a los medios de comunicación y tú sabes que uno de los grandes esfuerzos que se hacen en Jóvenes del Cenáculo es precisamente estar presente en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio. Yo creo que hace falta incentivar también en los grandes medios de comunicación, en los medios comerciales, el interés por hacer programas de este tipo, como el que tú ahora haces, donde pues, se tratan temas importantes e interesantes para la vida espiritual de las personas. Y creo que utilizar las redes sociales pues, para aclarar también la información que Séptimo Día ha transmitido con tan poco equilibrio durante estos días, defendiendo a los sacerdotes. Yo realmente invito a los católicos de este país a que a través de las redes sociales desempeñen una campaña coherente y fuerte defendiendo a sus sacerdotes, a aquellos sacerdotes que son la inmensa mayoría que intentan vivir con fidelidad su compromiso a Cristo. Padre, nosotros como adultos tenemos un poco más de tradición y de enseñanza en el ámbito católico, hemos sido más practicantes porque en nuestros colegios y antiguamente en las universidades nos enseñaban más un poco de religión y un poco de espiritualidad. Vemos hoy en día con preocupación que los jóvenes están creciendo un poco como animales, sin absolutamente ninguna guía espiritual ni religiosa, porque en los colegios hoy en día y en casi todos los ámbitos de nuestra sociedad se ha sacado a Dios. ¿Cuál sería el mensaje entonces para los jóvenes que ven este tipo de programas y que son tan vulnerables a contaminarse en sus corazones y en sus criterios ante nuestra Iglesia Católica? Pues yo creo que la juventud tiene una gran ventaja, Popolita, y es que los jóvenes tienen un gran sentido crítico. Y yo estoy seguro que muchos jóvenes que vieron las imágenes hoy se estarán preguntando el por qué esas imágenes fueron transmitidas. ¿Por qué ahora? Pues bien, yo creo que a lo largo de este programa ha quedado claro que hay una intención en la transmisión que se hizo y por tanto pues, el programa muestra unas realidades, pocas realidades de infidelidad, pero olvida también mostrar otras muchas realidades de fidelidad y de compromiso. Yo creo que los jóvenes sabrán juzgar con acierto y se darán cuenta que
el rostro de la Iglesia que se mostró en el programa Séptimo Día no es el rostro real, que la Iglesia tiene otro rostro mucho más amable que mostrar, el rostro de la presencia, de la misericordia, del amor de Dios, que se hace presente en nosotros precisamente a través del testimonio de nuestros sacerdotes. A nuestros colegas, los comunicadores a nivel nacional, los invitamos amorosamente a que pongamos nuestros ojos en el bien, en lo que construye y no en lo que destruye. Tanto nuestra Iglesia Católica como muchas personas que trabajan en nuestra sociedad, laicos, misioneros, sacerdotes, políticos, comunicadores sociales, hay muchas personas que estamos haciendo el bien. Si queremos el bien en nuestro país, si queremos la paz en nuestro país, pongamos nuestros ojos y nuestros esfuerzos solamente en lo que construye, en lo que edifica, no en lo que destruye. Esta es la invitación para las personas de Séptimo Día. Acérquense a algo positivo, algo que realmente edifica en nuestra sociedad. Muchas gracias, Padre, por estar con nosotros. Sabemos que tienes múltiples compromisos y que has corrido hoy para venir a compartir con nosotros este programa en pro de nuestra amada Iglesia Católica. Gracias a ti, Paula, por la invitación. Un saludo a todos los jóvenes del cenáculo, los llevo siempre en mis oraciones. Y un gran saludo también a todos los cristovidentes y al Padre Ramón, director de este canal. Que el Señor siga bendiciendo a Cristovisión y a todas las personas que solidariamente apoyan la labor que Cristovisión desarrolla. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Vamos a orar por nuestros compañeros de Caracol, de RCN y de todos los canales de televisión en Colombia para que trabajemos por el bien.